Fuentes de variación genética. Flujo génico. Conocido también como migración, este proceso consiste en la propagación de genes de una especie entre sus poblaciones. Puede presentarse por dos alternativas: traslado físico o dispersión de gametos, polen o esporas para algunas especies. De esta manera, se da lugar a una modificación en las frecuencias alélicas de la antigua y nueva población del individuo, convirtiéndose en una fuente de variación genética, es decir, la llegada de un gen el cual previamente no existía entre dichos individuos. El flujo génico posee dos rasgos que lo caracterizan: la posibilidad de que un alelo con alguna ventaja adaptativa se disperse en una población, neutralizando diferencias entre los integrantes y de ese modo uniéndolas como una misma especie. Por otro lado, el proceso puede ser interrumpido, provocando que al paso del tiempo en la población surjan alelos diferentes, mismos que les darán características propias, y si se continúa la irrupción, se convertirán en nuevas especies o grupos taxonómicos más grandes. Por último, es importante señalar que dicha endogamia resulta favorable, pues se conserva la salud de la especie, así como la supervivencia. Mutaciones. Una mutación es un cambio en el ADN, es decir, un cambio en el material hereditario de los seres vivos. Como ya sabemos, el ADN de un organismo influye en su aspecto físico, su comportamiento y su fisiología. Por lo tanto, una alteración en el ácido desoxirribonucleico de un organismo puede producir cambios que podrían ser adaptativas, neutras o no adaptativas. Sin embargo, no todas las mutaciones son relevantes para la evolución, como por ejemplo las mutaciones somáticas, las cuales se producen en las células no reproductoras y por lo tanto no se heredan. Las únicas mutaciones relevantes para la evolución son las que se transmiten a los descendientes, como ocurren en las mutaciones germinales, en las que se produce un cambio en las células reproductoras, óvulos y espermatozoides. Una clasificación de las mutaciones por material hereditario dañado es: mutación génica o puntual, mutación que afecta a un solo gen; mutación cromosómica, mutación que afecta a un segmento cromosómico; mutación genómica, mutación que afecta a juegos cromosómicos. Las mutaciones génicas se originan por sustitución. Es un cambio de base por otra en el ADN. Los hay de dos tipos: transición, que es el cambio de una purina por otra purina, o bien el cambio de una pirimidina por otra pirimidina. Transversión, cambio de una purina por una pirimidina y viceversa. Inserciones y deleciones de nucleótidos. Se trata de las ganancias de uno o más nucleótidos y de pérdida de uno o más nucleótidos. Tiene como consecuencia cambios en el cuadro o pauta de lectura. Duplicaciones. Consiste en la repetición de un segmento de ADN en el interior de un gen. Inversión. Un segmento de ADN del interior de un gen se invierte. Transposiciones. Un segmento de un gen cambia de posición para estar en un lugar distinto del mismo gen o en otro lugar del genoma. Mutaciones cromosómicas. Estas mutaciones pueden ocurrir por deleción, que es la pérdida de un segmento de un cromosoma; inversión, que ocurre cuando un segmento cromosómico se coloca de forma invertida; duplicación, que es la repetición de un segmento cromosómico; translocación, intercambio de segmentos entre cromosomas no homólogos; isocromosomas. Estos se forman cuando el centrómero, en lugar de dividirse longitudinalmente, lo hace de forma transversal. Por último, nos encontramos con las mutaciones genómicas, que como ya se había mencionado son alteraciones en el número de cromosomas, propias de una especie, las cuales pueden ser de dos tipos: aneuploidías, que consisten en el cambio de número de cromosomas, ya sea por ganancia o pérdida de uno o varios de ellos; divididas en nulisomías, cuando en lugar de dos cromosomas en cada par no hay ninguno; monosomías, se da cuando en lugar de haber dos cromosomas en cada par solo hay uno; trisomías, ocurre cuando en lugar de haber dos cromosomas en cada par existen tres; tetrasomías, existe cuando en lugar de haber dos cromosomas en cada par hay cuatro; y euploidía, son las variaciones numéricas que afectan a juegos completos de cromosomas, que a su vez se divide en monoploidía, que consiste en la dotación cromosómica, cuando lo normal en una especie sea diploide; y poliploidía, que es la existencia de más de 2 ejemplares de cada tipo de cromosomas.
Recombinación genética. Es un proceso por el cual un fragmento de ADN se inserta en otra molécula con diferente material genético. Es una fuente fundamental de variabilidad genética. En la naturaleza puede observarse tanto en procariotas como en eucariotas. En procariotas tiene lugar mediante transferencia de fragmentos de ADN a una célula receptora. Puede ser por recombinación, transformación, transducción o conjugación. En eucariotas, la recombinación es llamada homóloga. Se produce normalmente durante la meiosis en la profase 1 a través del entrecruzamiento entre cromosomas homólogos, así también mediante la reproducción sexual en la que cada gameto puede aportar alelos diferentes.